Hola a todos y a todas. Bienvenidos a la materia Fundamentos de Salud Comunitaria de la carrera Medicina de la Universidad de José C. Paz. Mi nombre es Gisela Negrín y formo parte del equipo docente de esta materia. Hoy nos vamos a introducir en los temas de la clase 2 de la unidad 1. Vamos a abordar de forma teórica los siguientes temas. Problematización de la definición de salud de la OMS, proceso salud, enfermedad, atención, cuidado, y la salud como problema social y como derecho humano. Les decía que lo vamos a abordar o nos vamos a introducir de forma teórica en estos temas y les sugiero que vayan, a medida que escuchan la grabación, anotando, tomando anotaciones y si surgen consultas o si surgen dudas o comentarios, los anoten, porque en la clase presencial vamos a seguir profundizando en estos temas, vamos a generar intercambio, vamos a generar actividades prácticas para profundizar en estos temas. Así que también les sugiero que lean los textos complementarios, porque en la clase presencial vamos a trabajar sobre esto también. Bueno, el concepto de salud de la OMS es la definición más conocida, seguramente la conozcan, y más extendida de salud actualmente. Y dice así: la salud es el estado de completo bienestar físico, psíquico y social. No es solo la ausencia de enfermedad. Para poder comprender mejor esta definición es importante conocer quiénes la proponen y en qué contexto se inscribe esta definición. Así es importante entender que la Organización Mundial de la Salud es un organismo que forma parte de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas nacen a mediados del siglo XX en la posguerra, entre otras cosas, para evitar la repetición de una catástrofe en la posguerra en un mundo bipolar. La OMS es creada por un grupo de médicos con el objetivo de lograr la acción mancomunada de todos los estados nacionales del mundo para lograr la mejora de la salud de la población en una idea colaborativa. En ese sentido de la idea colaborativa, propone la acción de forma solidaria entre los distintos estados del mundo, estados nacionales del mundo. En esta clase ustedes tienen como lectura complementaria un texto que es una clase desgrabada de Alicia Stolkiner. Su lectura es accesible, les sugiero que la lean, y tiene una mirada política de esta definición. Stolkiner contextualiza el concepto de salud de la OMS y dice que es una definición política en un contexto histórico determinado. Este contexto es el que mencionaba recién, que fue la situación en la que había quedado básicamente Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. Con una nueva definición y distribución de la hegemonía que se instaura en este frágil equilibrio del mundo bipolar entre el capitalismo y el socialismo. En ese contexto, el keynesianismo va a ser la base teórica en la que se van a fundar los llamados estados de bienestar, principalmente, como decía recién, en Europa, que pretenden un determinado grado de bienestar para la sociedad en su conjunto a partir de una función de redistribución y políticas sociales del Estado. Y desde este punto de vista, el Estado tiene un rol activo en la regulación de los mercados y en la garantía de derechos sociales. Y tiene que ver con las políticas de salud, políticas de educación, políticas de condiciones de vida, políticas sociales. Ahora, si volvemos a la definición de la OMS, fíjense cómo la propia definición toma las palabras de salud es, si tachamos la palabra completo, dice Alicia Stolkiner, podemos leer en su definición que salud es estado de bienestar, ¿no? Se trata del modelo de estado que se proponía para el desarrollo de los países. Entonces van a entrar dentro de las políticas de salud la provisión de agua potable, las condiciones de vida digna. Va a haber una articulación entre políticas de salud y políticas educativas, políticas sociales. Entonces, ¿no? Como decíamos, esta es una definición política que la OMS da en este punto. Era una definición tendiente a señalar la función del Estado y la sociedad en el cuidado colectivo de la salud. Entonces se trata de una definición de condiciones de vida,
Y en este sentido está directamente ligada a plantear la salud no como ausencia de enfermedad, sino como presencia de aquellas condiciones necesarias para vivir a gusto, para vivir bien. Y en esto es progresiva, porque ya no ves ya la definición no, previa, ¿no? Que tomaba la salud como ausencia de enfermedad. En este sentido, esta definición va a agregar una mirada positiva como presencia, ¿no? Como presencia de aquellas situaciones saludables. Y se van a plantear políticas sanitarias como políticas sociales enmarcadas también en estrategias preventivas. Eso va a ser un gran cambio que propone esta definición. Y también retoma la idea griega, como decía, ¿no? Retoma la idea griega de salud como presencia y no como ausencia. Y también en su propia definición incorpora lo psíquico y la cuestión física, la cuestión psíquica y social, ¿no? Incorpora lo mental y lo social en su propia definición. Y al plantear que la salud no es solo una cuestión física o biológica, inaugura una época en la cual la hegemonía del pensamiento biológico individual en la explicación del proceso salud-enfermedad va a empezar a ser cuestionada. Y en este sentido va a introducir la participación de otros actores al campo sanitario. Y al comprometer entonces la intervención en el campo social, económico, condiciones de vida, de los programas de salud pública y en el modelo de salud propuesto. Ya no solo la salud va a estar, va a estar vinculado a la medicina, sino también que el campo sanitario es más amplio, ¿no? Donde otros actores empiezan a participar también. Esto entonces va a tener una mirada mucho más integral de la salud y también se va a empezar a pensar en la transdisciplina, la transdisciplina, la interdisciplina y también el trabajo en equipo. Son temas que vamos a abordar en otras clases. Ahora, ¿cuáles son las críticas que fueron surgiendo a partir de esta definición en las siguientes décadas? Por un lado, se va a cuestionar que se plantee que la salud es un estado. En contraposición, sus críticos plantean a la salud como un proceso. Después vamos a profundizar en esta idea de salud como una dinámica, salud-enfermedad como una dinámica permanente, ¿no? El proceso salud-enfermedad-atención que vamos a abordar después. Desde el campo de psicoanálisis, por otro lado, se critica a esto de homologar a la salud con un completo bienestar. Dicen, es inherente a la condición humana que haya un cierto malestar necesario como para mantener el movimiento de la vida. La satisfacción absoluta no existe y de existir sería terrible, manifiestan entonces. Como una idea además inalcanzable, idealista. Como es necesario un cierto malestar para poder seguir, luchar, seguir hacia, ¿no? Buscar. Además, también se atribuye el problema de lo subjetivo del bienestar, ¿no? Que es salud es completo bienestar. No solo quién está en un completo bienestar, como algo idealista, sino que que entienden los distintos sujetos por el bienestar. Y ahí entra el problema de lo subjetivo del bienestar. Esto depende entonces de las condiciones en las que vive cada sujeto y del entendimiento de cada persona y de los aspectos de los grupos o comunidades o sociedades. Es muy difícil en ese sentido establecer un parámetro para definirlo, medirlo, buscarlo sistemáticamente. ¿No? ¿Qué es salud? Si nosotros queremos estudiar la salud, definirla, medirla y desde la epidemiología sería más complejo. Aun cuando la OMS habla solamente de salud, resulta indudable que se trata de mucho más. Se trata de un proceso, ¿no? Y ahora entramos en la idea del el concepto de proceso, salud, enfermedad, atención, cuidado. Entonces, decíamos que se trata de un proceso porque no se puede hablar de salud y enfermedad en forma absoluta, ya que ambas son nociones que se ubican en una escala gradual. En ese sentido, es un desafío pensar en un proceso que no es una foto, sino una película, ¿no? El proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado, ¿no? No hay algo estático,
no es algo estático, no estamos o enfermos o completamente saludables, sino que hay momentos específicos, no hay un momento específico de salud, sino que hay momentos en los que uno está más saludable o de otros menos saludables. Y que también cada persona tiene diferentes condiciones integrales de salud para atravesar un proceso de enfermedad particular. Desde el enfoque biomédico, nosotros estamos acostumbrados a ir al médico y que nos diagnostique una enfermedad, pero no estamos acostumbrados a que nos diagnostiquen los recursos que tiene una persona para afrontar ese proceso. Pensar en la salud, enfermedad, atención, cuidado como un proceso nos va a permitir pensar en el sujeto no solo en cuanto a enfermo, sino en cuanto a su potencia para afrontar esa enfermedad. Esto nos cambia en la relación de cómo trabajadoras y trabajadores de la salud podemos vincularnos con el usuario. ¿Cuáles son nuestras condiciones integrales de salud para atravesar ya sea un proceso de enfermedad infeccioso o una enfermedad crónica? No todos los individuos, los sujetos o un colectivo, ¿no? Una comunidad va a estar en las mismas condiciones, va a tener los mismos recursos, va a tener las mismas condiciones de vida para atravesar ese proceso. Por eso, ¿no? Esto que decía, estamos acostumbrados a que el médico nos diagnostique la enfermedad, pero si nosotros podemos entender a la salud como un proceso, cuando seamos profesionales de la salud y estén atendiendo a un usuario, van a poder vincularse de otra manera a ese sujeto, a ese usuario, van a poder mirar de manera integral no solo el proceso específico particular de enfermedad, sino la salud. Uno puede estar en forma saludable para poder tener mejores condiciones de salud, para poder enfrentar también ese proceso específico. Este concepto nos hace parar de otro lugar, trabajar desde otro lugar y acompañar y vincularnos desde otro lugar con el usuario. Y en este sentido, siguiendo con la idea de proceso, traigo una definición de Floreal Ferrara, un sanitarista argentino, que también, ¿no? para pensar en la idea de proceso y de proceso incesante, dinámico, de acción frente al conflicto, ¿no? ¿Cuáles son aquellas, yo decía, los recursos o potenciales que tenemos para poder atravesar un proceso de enfermedad particular, de transformación ante la realidad, va a decir Floreal Ferrara, y leo esta definición como la salud es la capacidad de luchar individual o colectivamente en la resolución de conflictos que presentan obstáculos para la construcción de la felicidad. Es una definición muy, muy linda y poética también, pero que nos ayuda a pensar esta idea de proceso, ¿no? De proceso y de acción ante la realidad. La salud no es algo estático, sino que hace a las potencialidades que tenemos para transformar ya sea un proceso que estamos viviendo o la realidad misma, ¿no? Y también, si nosotros, esta idea de proceso, salud, enfermedad, atención, incorpora la palabra cuidado, ¿no? El proceso, salud, enfermedad, atención, cuidado. Al incorporar la idea de cuidado en salud, abarca tanto el cuidado en salud como, el cuidar, como el cuidado de salud, como el autocuidado, como una práctica mucho más amplia que la atención en el terreno biológico. Y en ese sentido también las prácticas de cuidado se vinculan con una relación médico-usuario horizontal, de escucha y que incorpora también al autocuidado. Es decir, podríamos decir, más allá de la palabra atención o cuidado, que la mirada más hegemónica de la atención es entendida o hace referencia si uno piensa en la atención en salud, hace referencia al sistema formal de los servicios del sistema de salud. En cambio, el cuidado nos lleva a pensar en lo formal y en lo informal. Incluye entonces la parte del proceso salud-enfermedad que sucede fuera del sistema de salud. Así, por ejemplo, podemos decir que el primer diagnóstico de un niño o de una niña lo hace su madre al medirle la temperatura o su padre al medirle la temperatura y que tiene fiebre,
Dice, bueno, tiene fiebre, hay que llevarlo al médico. El primer diagnóstico lo hace la madre en su casa, y entonces está por fuera, ¿no? Esas medidas de cuidado, de diagnóstico que son más amplias que lo que sucede dentro de los servicios formales de salud. También existen prácticas de cuidado, incluso de diagnóstico, y de autocuidado por fuera del sistema. Entonces, pensar en el proceso salud, enfermedad, atención, cuidado, nos hace tener una mirada mucho más amplia, no solo del proceso salud, enfermedad, como decíamos recién, sino también en la mirada del cuidado por fuera de estos sistemas formales de salud. Esta misma madre que puede diagnosticar la fiebre en el niño o se puede autodiagnosticar una persona la fiebre, también van a realizar prácticas de cuidado en el hogar, en la alimentación, ¿no? Y por fuera del sistema también, de cuidado y de autocuidado. Bueno, y entender entonces, acá nos vamos a entrar en el próximo tema, entender a la salud como un problema social, es entender que no es un problema aislado, ya que la propia salud está íntimamente ligada al modelo económico y social del país, ¿no? Definir a la salud como un problema social es entender a los padecimientos desde una concepción, como venimos mencionando hasta ahora, de una concepción integral. No somos cuerpos aislados del contexto social en que estamos inmersos, por lo tanto, el padecer no puede explicarse solo por una patología concreta, sino también por una diversidad de subjetividades, estilos y modos de vida. Si la salud, entonces, es un hecho social, trasciende la competencia estrictamente médica. En otra clase, entonces, hoy hacía referencia a que en otras clases vamos a profundizar más en este tema del abordaje de la salud desde la interdisciplina y desde el abordaje de trabajo en equipo. Pero sí ya queda planteado que entonces la salud como hecho social trasciende la competencia estrictamente médica, tal como venimos conversando o abordando el tema en esta clase. Sin embargo, desde la mirada biomédica hegemónica en salud, hoy las prácticas de atención en salud son centradas en la patología y la biología de las personas, ¿no? Decimos, no es que todo es así, pero podríamos decir que cuando decimos lo hegemónico, decimos que es lo dominante en el sector, ¿sí? Tanto en el sector desde el campo en el campo de la salud, tanto desde los trabajadores y trabajadoras, como desde la comunidad que también busca eso, ¿no? Tenemos como esa mirada de la salud. Y en las prácticas de atención en los centros o en los hospitales, están centradas en el diagnóstico de la enfermedad y en la biología de las personas. Si entendemos entonces que el proceso de salud-enfermedad, atención-cuidado es mucho más complejo, el enfoque biologicista no es suficiente para entender ni atender los padecimientos. Para comprender la diferencia de este enfoque social de salud comparado a la mirada biomédica hegemónica, voy a leer entonces un párrafo que está allí de Ferrandini, de Débora Ferrandini, que tienen compartido. Dice, el texto de Ferrandini está como compartido como bibliografía complementaria. Y dice, al analizar un problema, una circunstancia que queremos cambiar, por ejemplo, el consumo complicado de alcohol en los jóvenes de una comunidad o la tuberculosis en una familia que vive hacinada, necesitamos comprender cómo se produce la realidad, cómo se produce en realidad y qué consecuencias determina. Si solo los viéramos como enfermedades, el razonamiento sería simple. El alcohol y el bacilo son respectivamente responsables del alcoholismo y de la tuberculosis. Se trata de eliminarlos, internamos y desintoxicamos a los alcohólicos y hacemos tomar un antibiótico a los enfermos de tuberculosis. Dice, pero quienes trabajan en salud saben que la vida real es más compleja. Es necesario comprender cómo la historia va generando condiciones que limitan la vida. En este sentido, otro sanitarista, Ramón Carrillo, otro sanitarista argentino, fue el primer ministro de salud que tuvimos, decía que los microbios, una famosa frase de él dice que los microbios son una gota en el mar comparado
a la pobreza como enfermedad, como causa de enfermedades. Como para poder adentrarnos más en la mirada social de la salud, en cómo se contrapone con esta mirada biomédica que solamente va a mirar a los microbios, y si solamente nos enfocamos en mirar a los microbios, ¿no?, como causa de la enfermedad, o a lo biológico, digo los microbios como algo, bueno, sintético, como algo fácil de comprender, ¿no? Pero digo, si solo miramos la biología de las personas y esa causalidad, nos vamos a perder de vista cuestiones súper importantes que hacen necesariamente a ese proceso de salud-enfermedad. Si no podemos entender esa mirada integral, no vamos a poder acompañar esos padecimientos, ¿sí? Bueno, y vamos a seguir profundizando. Son distintos y bastantes temas los que atravesamos en estas clases, así que estamos haciendo como una introducción para después ir profundizando en cada uno de ellos. Ahora vamos a seguir, ¿no? Decíamos que la salud mirábamos recién la salud como un proceso, y a la salud como un hecho social, como un problema social. Y ahora vamos a pensar a la salud como un derecho y como un derecho humano. La salud es un derecho que está proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1948. Cabe recordar entonces, como decíamos hace un rato, de la declaración de la definición de la OMS, que la ONU, las Naciones Unidas, se constituyen, se crean en la posguerra. En 1948 fueron entonces declarados los derechos humanos en ese mismo contexto, ¿no?, de la posguerra. Cabe recordar entonces que la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto con epicentro en Europa, pero que afectó a todo el globo, entre el eje y los aliados, que ocasionó. Dice, para seguir contextualizando, son anotaciones que me voy haciendo para contextualizar este marco normativo de cómo llega a ser la salud un derecho humano, qué son los derechos humanos. Hay un podcast que está en esta clase donde vamos a profundizar sobre ese tema también. Y en el marco de la posguerra, de millones de muertos, exiliados, campos de concentración, crímenes que por su magnitud y características fueron calificados como genocidios contra la humanidad. Es en ese contexto en el que se genera esta declaración en particular de esa posguerra. Ya en el preámbulo de las declaraciones, de la Declaración de los Derechos Humanos, se manifiesta que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Así textual está escrito en el preámbulo de la declaración. Dice, el reconocimiento de los derechos humanos son inherentes a las personas y su existencia no va a depender del reconocimiento de un Estado. Es decir, que los Estados tienen el deber, sea cuales sean sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Excede entonces a los gobiernos el garantizar a los derechos humanos, ¿no? Son inherentes a las personas en cualquier parte del mundo. Es importante entender ese contexto de posguerra, ¿no?, que recién mencionaba, para poder entender lo histórico, ¿no? En lo histórico de estos procesos, de estas declaraciones. Las declaraciones de la Declaración de los Derechos Humanos va a ser muy importante, va a tener muchas repercusiones también, en la Argentina también. En su artículo 25 proclama, y acá la podemos leer, lo voy a leer textual, es el artículo que vincula explícitamente a la salud como derecho humano,
Y bueno, tiene 2 puntos. El primero dice, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en cada caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. El segundo punto de este artículo dice la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales y todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. En Argentina, la reforma del 94 otorgó rango constitucional a numerosos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos que lo reconocen explícitamente, ¿no? Porque más allá de que esté o no esté en las constituciones, la Declaración de los Derechos Humanos decíamos que son inherentes a las personas más allá de los gobiernos. Entonces son una obligación de los estados cumplirlos. En la Argentina, más allá de que existan los derechos humanos, en la Argentina también se incorpora en la Constitución, y esto se da en la reforma del 94, que se otorga entonces este rango constitucional a distintos instrumentos internacionales de protección a los derechos. Entre ellos se destaca el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce en su artículo 12 el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. También reconocen en la reforma del 94 pactos internacionales el derecho a la salud, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los derechos del niño, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. A esto lo pueden ir a buscar. A mí me parecía importante darles el marco normativo también de cómo la Argentina adhiere a estos protocolos y a estos pactos internacionales que garantizan los derechos humanos. En cada uno de estos ustedes los invito a que los busquen, que los lean y que conozcan que existen y que están y que esto está en la Constitución, ¿no? Este es el marco normativo en la Argentina y que sepan y conozcan a los derechos, la Declaración de los Derechos Humanos en su contexto y bueno, la idea que son inherentes a las personas más allá de los distintos gobiernos. Entonces, en cada una de estas normas se hace especial foco a las obligaciones del Estado, tendientes a garantizar el acceso a la salud y a remover las barreras de acceso hacia la salud, ¿no? Todas las constituciones provinciales reconocen, cada una con rasgos propios, el derecho a la salud como un derecho humano fundamental, cuya protección está en la cabeza del Estado. Así, el derecho a la salud es un derecho humano fundamental con fuerte protección de las constituciones provinciales, de la Constitución Nacional y del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. Esta protección incluye la obligación del Estado a realizar todas las acciones tendientes a garantizar la universalidad en el acceso a la salud. Bueno, ahora para continuar con la idea del derecho a la salud, pero desde otra perspectiva, voy a compartirles un fragmento de un video del sanitarista Mario Rovere, que es un fragmento recortado de una capacitación a trabajadores y trabajadoras de la salud, que está en YouTube, accesible si quieren verlo entero o ver más de esas charlas, que se llamó el curso El Derecho a la Salud como orientador de la política sanitaria. Para pensar, ¿no? Porque si la salud es un derecho, ¿cómo se ejerce, ¿no? Como desde las políticas sanitarias, ¿cómo pensarlo?
Él va a abordar en este fragmento la salud como un derecho y plantea la dicotomía entre el debate de la salud como un derecho como una mercancía. Va a hablar de la equidad en salud, del sistema solidario, de modelos de salud, de modelo de país económico y de modelo de salud, de modelo de país que queremos para pensar en qué modelo de salud, cómo se vincula, ¿no?, con el modelo político y económico del país, el derecho a la salud, y en ese sentido los derechos se vinculan con obligaciones, como veníamos también pronunciando. Dejo el video entonces de Mario y con esto finalizamos la clase y la introducción a estos temas. Se va mezclando quizá lo que hoy pasa a ser la contradicción principal en el sistema de salud, que es, digamos, pensar la salud como derecho o pensar la salud como mercancía. Hoy no la salud, sino la atención de la enfermedad se ha vuelto una mercancía lucrativa, digamos, y es una mercancía tan lucrativa que está colocado entre los 5 factores que producen más riqueza en el planeta. De tal manera que hoy decir que uno va a organizar una política de salud basada en derechos, más que ser cultural, es contracultural, digamos, porque el mensaje cultural que nos llega por todos lados es que lo natural es pagar por los servicios de salud, y peor todavía, la peor de las inequidades, que tenés que pagar en el punto de contacto, que sería el momento en que uno justamente, digamos, más lo necesita, pero más débil está, o sea, más vulnerable para poder resolver ese problema. Así que, por un lado, uno diría, cualquier forma de pago anticipado es más equitativo que pagar por prestación, y mucho más cuando hablamos de la salud como derecho. Sí me parece, Norberto, dos cosas interesantes para pensar. Primero, digamos, a la política, digamos, minúscula, podríamos decir así, esta política de corto plazo, no siempre le gustan los derechos. Porque los derechos configuran obligaciones. En consecuencia, digamos, garantizar derechos no genera necesariamente un rédito diferente de si yo pienso que hay opciones, es decir, que yo puedo darlo o no darlo. Si es un derecho, no tengo la opción de no brindarlo. Así que, por un lado, podríamos decir que el derecho a la salud configura un contrato que no habla de salud, habla del tipo de sociedad que queremos construir. Entonces, una política de salud basada en derechos está hablando sobre qué tipo de país queremos construir, y a mí me parece, digamos, que nunca ha quedado tan claro en democracia, digamos, que hay 2 grandes proyectos de país, digamos, según el cual podríamos decir, hay un país en donde no sobra nadie, digamos, y hay un país en donde parece que sobra gente, para decirlo de la manera más elegante que puedo decirlo, digamos. Ahora, también me parece importante señalar algunas objeciones. Como los derechos sociales son derechos prestación, uno se va a preguntar y si yo digo que faltan recursos, digamos, con eso quedo, digamos, a salvo, me quedé sin responsabilidad en relación al tema de la garantía de derechos. Podría decirlo en términos televisivos, no me conteste ahora, digamos, porque es una pregunta a su vez que yo estoy haciendo, pero también vale la pena señalar una cosa. El problema de la garantía de derechos depende de recursos, pero el Estado no solamente gasta recursos, también los capta. De tal manera que quizá muchos de nosotros nos interesa más leer noticias de salud, pero el derecho a la salud se está jugando, por ejemplo, digamos, en la ley de presupuesto y en la renegociación de la deuda. Digamos. Porque nosotros en los últimos 4 años hemos tomado deuda por valores superiores a todo el gasto en salud de la República Argentina. Así que si uno pregunta, digamos, si los recursos están o los recursos no están, depende fundamentalmente de qué modelo impositivo, digamos, de qué. Entonces, es raro decir, digamos, que quienes nos formamos en salud
también tenemos que discutir sobre, por ejemplo, reformas impositivas. ¿Sí? Porque, digamos, si aporta más quien más tiene o quien más se beneficia o quien más gana, eso crea equidad también en la captación de recursos para garantizar el derecho a la salud.